Qué placer poder tener de nuevo esta gran oportunidad de estar con todos ustedes en este programa Hablando con el Pastor, con el Padre Nelson Rodrigo Orozco. De antemano, Padre, pues le comento que mucha gente nos ha escrito por la red, lo están felicitando por este trabajo pastoral tan bueno que estamos haciendo y que de todas maneras ha creado una inquietud en los cristianos católicos. Entonces, una de estas personas que nos ha escrito, Padre, nos ha solicitado que hablemos un poco sobre lo que es el bautismo. Ya sabemos que hoy en día se ha tejido muchas conjeturas sobre el bautismo, que por qué a los niños pequeñitos, que no tienen opción, que por qué no se tiene en cuenta. Entonces me parece conveniente, Padre, que de pronto usted le dé una explicación a todos nuestros amigos católicos, cristianos y no cristianos, que les explique cuál es este hermoso sacramento del bautismo. Muy bien, Giovanni, gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes por seguirnos a través de CNC. El bautismo es el primer sacramento en la vida cristiana. Para algunos hermanos nuestros, lastimosamente, será el único que reciban. ¿Qué significa bautismo? Primero que todo, significa sumergirse. ¿Desde cuándo existe el bautismo? Desde inclusive antes de Jesús, pero muchísimo antes. El bautismo antes de Jesús tenía una connotación que era el arrepentimiento. Yo quiero cambiar de estilo de vida, entonces me iba a hacer bautizar. Eso es lo que hacía Juan Bautista. La predicación de Juan Bautista radicaba en la conversión. Arrepiéntanse, cambien, mire usted que vive de esta forma, cambie para que empiece a agradar a Dios. Entonces el bautismo de Juan Bautista era un bautismo de conversión. Eso mismo lo expresa San Pablo cuando llega a evangelizar a una de las comunidades y pregunta: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y dicen: ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Y qué bautismo recibieron? Y dicen: pues el bautismo de Juan. Y entonces dice: ese bautismo era un bautismo de conversión. Este otro bautismo que van a recibir en nombre del Señor Jesús es el bautismo que los llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que Jesús se nos ha planteado como el único camino para llegar al Padre. ¿En qué instante empieza mi caminar? ¿Cuándo me meto en ese camino? A través del bautismo. El sacramento del bautismo, entonces, va a permitir que yo dé inicio a mi vida cristiana. Pero el bautismo solito no tiene sentido. O sea, no se trata de que ya me bautizaron, entonces solucionó el problema. El bautismo tiene que ir unido a otro tipo de sacramentos y a otro tipo de estilo de vida como tal. Va a decir Jesús en diálogo con Nicodemo que es necesario renacer del agua y del Espíritu. Ese bautismo que Nicodemo en primera instancia no entiende, ¿cómo así que hay que volver a nacer? ¿Cómo así que me tengo que meter de nuevo dentro del vientre materno? Pues lo único que va a poder hacer en el pobre Nicodemo es desbarajustarle todo lo que hasta ese instante él tiene pensado. Por eso Jesús le va a decir: usted todo un maestro de la ley y no me ha entendido. Estamos graves. Hablar entonces del sacramento del bautismo de Jesús, el bautismo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, es un bautismo para yo hacerme hijo de Dios. Es un bautismo para que yo me haga templo vivo del Espíritu Santo, porque Dios empieza a habitarme. Esa oración que hace Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, conocida como la oración sacerdotal: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo, para que ellos me habiten y yo los pueda habitar. Eso que aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si no permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, no tendrán vida. Solamente se comprende a la luz de recibir el sacramento del bautismo. Bautismo entonces significa sumergirme. ¿Y en qué me sumerjo? Va a decir Pablo: me sumerjo en la muerte de Cristo
para poder salir de ella victorioso, resucitado. Entonces, el bautismo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es una cosa, de entrada tendríamos que decir, totalmente distinta al bautismo que ofrecía Juan el Bautista y muchos otros bautistas que existieron en la época de Jesús y antes de Jesús. Podríamos hablar entonces, Padre, que en el bautismo sacramental se recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿el bautismo que se hace hoy en día es pentecostal? ¿Hay alguna diferencia entre el bautismo del sacerdote, que es un ungido, al bautismo que puede hacer una persona que no sea ungido dentro del sacerdocio? Bueno, básicamente el bautismo es trinitario, porque soy bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando una persona que ha sido bautizada en una comunidad cristiana distinta a la Iglesia Católica desea ingresar a la Iglesia Católica, lo primero que le preguntamos es: ¿con qué fórmula usted fue bautizado? Voy a poner un ejemplo. Si usted me dice: mire, yo era de la iglesia XYZ y yo fui bautizado y me dijeron: te bautizo, Giovanni, en el nombre del Señor Jesús. Para la Iglesia Católica ese bautismo no es válido. Usted viene y me dice: no, es que yo fui bautizado en la iglesia ABC y allá me dijeron: te bautizo para que empieces a hacer templo vivo del Espíritu Santo. Ese bautizo en la iglesia no es válido. ¿Cómo es válido? Con la fórmula que aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Vayan, anuncien la buena nueva, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nuestro bautismo no es pentecostal, porque no es solamente en el Espíritu Santo, aunque nos llenamos del Espíritu Santo. Nuestro bautismo es trinitario porque empieza Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a habitarnos por completo. Bueno, ya estamos viendo esta explicación tan vasta que está haciendo el Padre Nelson. Los invitamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo a su programa Hablando con el Pastor. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese: ¿cristiano o protestante? Bueno, Padre, y siguiendo con este tema del bautismo, hoy en día encontramos en las diferentes denominaciones bautismo pentecostal, bautismo en agua. Entonces, ¿hasta dónde es válido el bautismo sacramental? Porque cuando uno habla del sacramento de la Iglesia Católica, el bautismo es uno de los sacramentos. Sí. Bueno, entonces, primero tendríamos que decir que el bautismo no es exclusividad de la Iglesia Católica. El bautismo es por el cual yo me uno a Cristo Jesús y empiezo a ser parte de la Iglesia de Cristo. Requisito indispensable para ser parte de la Iglesia de Cristo es haber recibido el bautismo de la forma como nuestro Señor Jesucristo lo manifestó. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede bautizar? Pues, la respuesta básicamente sería cualquier persona. El ministro ordinario en la Iglesia Católica, el ministro ordinario es el sacerdote, el obispo o el diácono. Recordemos que el sacerdote, el presbítero y el diácono participamos del sacerdocio del obispo. Entonces, bautizamos porque el obispo nos ha delegado para. Entonces, ese bautizo generado de esa manera inmediatamente confiere gracia sacramental.
En el rito del bautismo de la Iglesia Católica tenemos unos ritos previos, tenemos el bautizo y tenemos después unos ritos complementarios. En los ritos previos tenemos la recepción, que se recibe haciendo la señal de la cruz sobre la frente del catecúmeno o del bebé que va a ser bautizado. Después los papás manifiestan públicamente que renuncian a Satanás, que van a creer en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Se bendice el agua con la cual el niño va a ser bautizado, o el catecúmeno, si es un adulto, va a ser bautizado, y se unge el pecho del catecúmeno. Y entonces ese aceite con el que se unge se llama óleo de los catecúmenos, para indicar que tiene esa manifestación muy concreta, en la que se le pide a Dios que proteja a ese catecúmeno, lo cuide, para que llegue a ser templo del Espíritu Santo. Se hace una oración de exorcismo sobre ese catecúmeno, es ungido y se le imponen las manos. Esos son los ritos previos. El bautismo como tal es cuando se acerca al niño y se sumerge o se derrama agua sobre la cabeza y se le dice, Pepito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se derrama agua 3 veces y cada vez en el nombre de una de las divinas personas. Y después vienen los ritos complementarios. El primer rito complementario es la unción en la cabeza. Por esa unción es que nos llamamos cristianos, porque somos ungidos. El segundo rito es el color de la vestidura. El bautizado viste de blanco para indicar que es alguien resucitado. No es signo de pureza, no es signo de castidad, ni de virginidad, ni de nada de eso. Es signo de resucitado, que estamos llamados a vivir la resurrección del Señor. Y el tercero de esos ritos es tomar la luz de Cristo del cirio pascual. Con esos signos entonces decimos, se hizo el rito completo. Y ese lo hace el ministro ordinario, ninguna otra persona más lo hace. Pero hay momentos en los que, llamémoslo así, en caso de emergencia, de grave necesidad, un ejemplo concreto, usted está en un lugar donde se le está muriendo su hijo, usted está en el hospital, tiene su hijo gravemente enfermo, no lo ha alcanzado a bautizar, y en ese instante le dice el médico, su hijo se está muriendo. Y entonces usted ¿qué dice? Pero yo quiero que mi hijo esté bautizado. ¿Dónde salgo a buscar un sacerdote en este instante para que venga? No, cualquier persona lo puede bautizar. Ese médico, esa enfermera, ese auxiliar de enfermería, sea creyente o no creyente. Puede que usted esté en un hospital donde todos sean musulmanes, voy a ponerlo así en el extremo. Usted le dice, por favor, bautícelo de la forma que en mi iglesia se bautiza. Dígale, Pepito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, derramándole agua sobre la cabeza. Esa persona toma agua, la derrama sobre la cabeza de ese bebé que se está muriendo, de esa persona que está muriendo, y le dice, sí, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautizo es válido. Si el niño o el adulto sobrevive, entonces se trae al templo donde el ministro ordinario, y lo que se hace es completar los ritos. La unción en la cabeza, ya no unción en el pecho porque ya no es un catecúmeno, la unción en la cabeza, el vestido blanco y el tomar la luz del cirio pascual. Si esa persona falleció, cuando se presente para las exequias se dice, fue bautizado. ¿Quién lo bautizó? El médico fulano de tal, la enfermera fulana de tal, X, Y, Z persona, cualquier persona, porque le estamos hablando de un caso extremo. Solamente ahí es válido que una tercera persona bautice a nuestros niños. Voy a hablar de una costumbre que existe sobre todo en la costa pacífica. En la costa pacífica, nuestros pueblos que vivieron en la esclavitud durante tanto tiempo, como no podían salir de los palenques, como son ríos y todo esto por el estilo, entonces nacía el niño y lo que hacían era, dice ellos, le daban el agüita del socorro. Esa agüita del socorro básicamente era eso. La madrina, la partera, el hermano mayor o cualquier otro tomaba agüita y le decía, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ese niño fue bautizado. ¿Y por qué en la agüita del socorro? Porque de pronto el sacerdote podía llegar allá
una vez al mes, cada 2 meses, cada 5 meses, y entonces, o más tiempo. Entonces aprovechaban, cuando llegaba el sacerdote completaban los ritos, pero ya el niño estaba bautizado, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos presente. Hay hermanos nuestros cristianos que son bautizados en otras congregaciones. Si nunca antes habían recibido el bautismo y son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Voy a poner un ejemplo concreto y con nombre propio. El bautismo que se celebra en la iglesia bautista es un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si viniera un bautista a la iglesia católica y decirme, vea, si me quiero ser católico, bautíceme. Yo le digo, no te voy a bautizar, ¿cómo se te ocurre? Ya estás bautizado. Pero si viniera un hermano de otra congregación y me dijera, es que a mí me bautizaron en el nombre del Señor Jesús, yo le digo, venga para acá, a usted sí tengo que bautizarlo, porque ese bautismo no es válido, porque la fórmula válida es la que aparece en el Evangelio de Mateo, y cuando en Hechos de los Apóstoles dicen recibieron el bautismo de Jesús, pues es ese bautismo del Evangelio de Mateo que se nos está anunciando, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y terminaría diciendo esto: quien recibió el bautismo en la iglesia católica y abandona la iglesia católica y se va a otra congregación y allá le dicen, allá lo vamos a volver a bautizar, ni ese cristiano sabía para qué había recibido el bautismo, ni ese otro que le está ofreciendo sabe para qué es el bautismo, porque el bautismo no es para afiliarme a una asociación o para hacerme miembro de un club. El bautismo es para hacerme hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, y estar totalmente unido a Cristo Jesús. Es un bautismo trinitario. Bueno, esperamos que todas estas explicaciones le lleguen a cada uno de ustedes y ojalá a alguna de las personas que tenga alguna confusión esto le dé claridad. Vamos al último corte de comerciales y ya regresamos de nuevo. Nuestro portafolio de servicio consta de macrofotografía, moda, estudios y blog, diseño y fotografía para catálogos de venta, asesorías y clases particulares. Nuestra prioridad es la innovación, arte e imaginación. Producción audiovisual. Capturamos sus recuerdos en fotografías o video. Le damos significado y en una excelente calidad. Lo hacemos fácil, sencillo y cómodo. Fotografía comercial y publicitaria. Publicidad para todos los medios de comunicación. Nuestro objetivo, que pensemos y veamos un mundo diferente desde la perspectiva audiovisual y tecnológica. Diseño gráfico, flyers, logos y tarjetas. Diseño y fotografía para catálogos de venta. Diseños para páginas web. Venta de programas. Instalación y configuración de equipos de cómputo. Soporte técnico a domicilio. Gracias por esperarnos y queremos ya para finalizar este importante programa que tuvimos el día de hoy sobre el bautismo sacramental de nuestra venerada Iglesia Católica. Para finalizar, Padre, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones que usted haría y las diferencias que hay entre el bautismo de la Iglesia Católica cristiana y de las otras congregaciones? Por el bautismo de Juan, solamente se recibía la conversión, se pedía el perdón de los pecados. Por el bautismo de Jesús nos va a decir él en su diálogo con Nicodemo que se nace de nuevo, y ese nacimiento es el que me hace hijo de Dios. El bautismo de Jesús entonces me hace hijo de Dios. El bautismo de Jesús es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo trinitario. Por el bautismo de Jesús me hago templo del Espíritu Santo. Por el bautismo de Jesús me uno a Cristo Jesús tan plenamente porque me hago miembro de su única iglesia, la iglesia de los bautizados. El bautismo de Jesús entonces es la posibilidad que yo le ofrezco a mis hijos de que ellos también sean hijos de Dios. Cuando un papá o una mamá difieren del bautismo de su hijo, lo único que están diciendo es, yo no quiero que mi hijo sea hijo de Dios, yo quiero que mi hijo viva así, cerrerito, animalito, porque es la expresión que utilizaban nuestros padres y nuestros abuelos. Vivía como un animalito porque no había recibido el bautismo. No era simplemente para indicar que todavía no había recibido la gracia, porque sus papás le habían negado recibir la gracia del bautismo.
El bautismo de Jesús entonces nos hace miembros de la iglesia y hace que nos podamos meter en esa comunidad de los que todos queremos llegar a ser uno con Cristo. Hay una palabrita que utilicé ahora que es catecúmeno. ¿Quién es el catecúmeno? El que está en el proceso para llegar al bautismo. Por eso las personas que nos enseñan el catecismo, se dice catequista, todo tiene la misma raíz. Lo que yo recibo es el catecismo, quien enseña es el catequista y el que recibe es el catecúmeno. Pero solamente le llamamos catecúmeno al que aún no ha recibido el bautismo. Por eso existe la unción para el catecúmeno y existe la otra unción, que es la unción que recibe el bautizado. Y la plenitud de la vida cristiana, lo llamamos los sacramentos de iniciación cristiana, es cuando ese bautizado en la Iglesia Católica recibe el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Esos 3 sacramentos le dicen, ya eres un iniciado, ya te puedes pasar de atrás que eres un discípulo a empezar a vivir como un apóstol, porque esa es la idea de que quien recibe el bautismo salga a anunciar y haga nuevos creyentes en Cristo Jesús. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias al Padre Nelson Rodrigo Orozco, que cada día nos da luz a los que de pronto tenemos algunas inquietudes con referente a nuestra amada Iglesia Católica Cristiana. Y nos vamos dando cuenta en la medida en que vamos avanzando en todas estas conversaciones que esos tesoros espirituales que están en custodia de nuestra iglesia cada día nos van acercando más y a entender lo que es la vida en Cristo, lo que es someternos a esta vida de disciplina y que en el caso de ellos de mucha obediencia. Padre, muchas gracias y mucha gente en el exterior espera esa bendición suya para todos los que yumbeños, pero los que están por allá lejitos y que ven desde este Jumbo, Colombia, Valle del Cauca, este programa. Sí, no solamente es para todos aquellos que nos están viendo en el exterior a través de la señal que sale por internet, por YouTube, sino para decirle a todos y cada uno, la iglesia es la depositaria de la fe. La iglesia es la que te transmite esa fe verdadera, la fe auténtica, la fe apostólica. Eso es lo que recitamos en el credo cuando decimos que creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Por eso, en nombre de esta iglesia que posee la fe transmitida desde los apóstoles, que el Señor los bendiga a todos ustedes que nos sigan a través de CNC Jumbo y a través de la señal de internet, para que desde cualquier rincón del mundo donde nos acompañen, el Señor los bendiga y los acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz resto de día para todos ustedes. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante?